¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al programa Ágora. Hoy vamos a hablar de vocación, de esfuerzo, de entrega, de entereza, de muchísima entereza y sobre todo de salud. Tenemos con nosotros al médico de familia y comunitaria, él me corregirá si es exacto o no, Javier Santana Aquiles. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas tardes. Hola, buenos días, perdón. Encantado de estar aquí. Me invitaste y aquí estoy. Y aquí estamos para hablar a contar de muchas cosas interesantes que nos abriría quizás los ojos de la realidad que tenemos y de la realidad que hay también en otros lugares del mundo. Porque usted no ha sido un médico de familia que se ha limitado a venir a su consulta, por cierto, del Centro de Salud de Ingenio, y se ha quedado allí viendo a sus pacientes, sino que ha intentado abarcar muchísimo más. ¿Qué es lo que hay detrás o más allá de esa consulta de su centro de salud? Que aunque no lo crean nuestros televidentes, somos unos privilegiados. Sí, la verdad es que yo voy más allá. Creo que la sanidad no es exactamente igual aquí que en todos lados. E intento comprender a la población, a la gente, no solamente aquí, sino intento comprenderlas en sus lugares de origen. El mundo es muy grande. La vida nos da un montón de oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Y eso es lo que me he dedicado a lo largo de toda mi vida. Usted tuvo la oportunidad de ser parte de la cooperación internacional que tiene nuestro país con otros lugares del mundo, en donde la vida no es precisamente igual que aquí. No, la vida apenas cuesta en otros lugares del mundo. Y creo que es nuestra obligación, mi obligación como médico de familia, el echar una mano también a todos esos lugares en el que necesitan también de sanidad, en el que necesitan nuestra ayuda. Sí, he participado en algunos retos, cooperaciones internacionales que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Es un reto también personal, porque ¿qué se le pasa a uno por la cabeza cuando uno tiene que salir o uno se propone salir de la zona de confort para ir a un lugar totalmente desconocido, pero en el que más o menos ya se hace una idea de lo que va a encontrar? Miedo. Sí, miedo. ¿Esa es la palabra? Miedo. Miedo y mucha expectativa para lo que te vas a encontrar, evidentemente. Pero sabes que en tu formación o en tu vocación como médico existe el ayudar a todo tipo de ser humano, al ser humano allí donde esté y donde lo necesite. En 2011 a usted se le necesitó en Haití, nada más y nada menos que en Haití, un lugar que no tiene nada que ver con lo que vemos en este plató de televisión. No. ¿Verdad que no? No. Usted se adentra en un grupo, una expedición canaria, para ayudar a aquellas personas que en aquel momento, estamos hablando de 2011, habían sufrido un terremoto gravísimo que destruyó todo tipo de infraestructuras. Ahora vamos a ver algunas de las imágenes. Lo hacen a través de Mensajeros de la Paz. Sí, en enero del 2010, si no mal recuerdo, hubo un terremoto. Más tarde nos enteramos que fue uno de los terremotos más potentes que sufrió la isla en su historia y destruyó Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, pero la destruyó completamente. Dicen que hubo alrededor de 350.000 fallecidos, hasta 1,5 millones de desplazados dentro de la capital. Entonces se destruyeron prácticamente todas las infraestructuras del país, de Haití. Se destruyó toda la infraestructura sanitaria, se destruyó toda la infraestructura social, las gubernamentales. Prácticamente era un país en ruina, un país que ya venía siendo el país más pobre del mundo, te lo recuerdo. Sí. Uno de los países más pobres de Latinoamérica y uno de los países más pobres del mundo. Sobre ellos pues tuvieron el terremoto del 2010, el terrible terremoto de enero del 2010. Desde entonces, pues la ONU y a través de las organizaciones no gubernamentales, pues crearon una serie de condiciones para que el resto del mundo ayudara a Haití en aquel momento. Un compañero del centro de salud, por entonces del centro de salud de Agüime, junto con un grupo de compañeros, enfermeros y médicos de distintos centros de salud de aquí de Gran Canaria, pues nos propuso hacer una expedición, se llamó Expedición Canarias-Haití, para un poco, éramos médicos de atención primaria, para crear las bases de atención primaria a esa población que
que había destruido completamente sus infraestructuras. Y en mayo del 2011 hicimos esta expedición en el que trasladamos algunos materiales, sobre todo materiales y medicación de primera necesidad, para crear esta base a través de la Organización Mensajeros de la Paz. ¿Estuvo bien coordinada esa expedición a nivel internacional? A nivel internacional Mensajeros de la Paz funcionó fenomenal como organización. A nivel internacional, la verdad es que no tuvimos mucho apoyo. Tuvimos muchísimo apoyo por parte de la organización, de la ONG, Mensajeros de la Paz, que nos apoyó en todo lo que hicimos en Haití. Creamos unos consultorios locales, vimos a una serie de población que necesitaba de nuestra ayuda, y estuvimos visitando sobre todo varios puntos del país a ver si también podíamos crear la base de otras infraestructuras de atención sanitaria también. ¿Lo consiguieron? Porque ustedes fueron ¿durante cuánto tiempo? Estuvimos 3 semanas, si mal recuerdo. 3 semanas. ¿Da tiempo en 3 semanas de solucionar, aunque sea algo? No, da tiempo en 3 semanas de saber qué es lo que está pasando. De tener una idea de lo que está pasando para después continuar. Pero evidentemente en 3 semanas no soluciona. ¿Con qué alma se marcha uno de ese lugar? Uf, con mucha pena. Con mucha pena. Nosotros nos marchamos con una sensación de estamos aquí, no podemos hacer más, pero es que no podemos llegar a todo el mundo. Esa es la sensación con la que salimos. ¿Y cuál era la necesidad más acuciante a nivel médico? La gente tenía una sensación la gente local, tenía la sensación de que alguien les oyera, de que alguien les comprendiera, de que alguien se preocupara por lo que a ellos realmente les estaba... Se sentían abandonados por sus propios dirigentes. Muy abandonados. Se sentían muy abandonados no solamente por sus propios dirigentes, sino por la comunidad internacional. Entonces, cualquiera que viniera de fuera, para ellos era... agua bendita. Sí. ¿Cuál es la necesidad más acuciante, independientemente de esa necesidad de ser escuchados, de que se les atendiera, de que se les comprendiera de alguna manera? Pero a nivel médico, ¿qué era lo más acuciante que presentaban? Ten en cuenta que es población que llevaban un año después de un terremoto y tenían una gran cantidad de desnutrición. Entonces, toda la patología derivada de la desnutrición era probablemente la más acuciante. Después, el problema de las infraestructuras tipo agua. No tenían agua, por lo tanto, todas las patologías derivadas de la falta de agua, cólera, etcétera, también eran otro de los problemas. Además, de la mala alimentación, por lo tanto, diarreas era otra de las patologías más frecuentes. Claro, pero se puede dar una medicación para algo concreto, pero luego si siguen en el mismo ambiente y las mismas circunstancias, el problema no remite. Es la sensación que tenían ellos, ¿no? Es la sensación de abandono general, de que tenían todas sus infraestructuras por los suelos, de que habían perdido todo y que encima, consecuente a esa pérdida de infraestructura, pues tenían todas estas patologías. Sé que las comparaciones siempre son odiosas y además estamos comparando extremos absolutamente grandes, pero a veces vemos, estos días salía en prensa el caos sanitario, las ambulancias en la puerta del hospital insular, enfermos esperando, y nos parece que es lo más grande de este mundo, pero cuando uno ha estado en otros lugares en donde ni siquiera la ambulancia existe, pero no tiene la comparativa no existe, no podemos comparar una cosa con la otra. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver nuestro caos con el caos de una ciudad en la que abres el grifo y no te sale agua. Al final intentas explicarles lo importante que puede ser lavarse las manos, pero claro, cuando no tienes agua para beber, probablemente lavarte las manos es lo menos importante.
o cuando no tienes algo que llevarte a la boca, probablemente decirles que tienes que tener una dieta adecuada es... ¿En qué entorno trabajaban ustedes? Porque estamos hablando de una ciudad destruida. ¿Cómo eran esos dispensarios? ¿Qué material manejaban? No, nosotros llevamos nuestro propio material, eso sí. En nuestra expedición llevamos nuestro propio material porque sabíamos que lo que nos íbamos a encontrar allí era nada. Entonces, bueno, creo que tienes alguna foto por ahí del dispensario que nosotros nos llevamos. Lo que nos íbamos a encontrar era nada y por lo tanto lo que hicimos fue desplazarnos con nuestro propio material, ¿no? Y realmente, ¿dónde pasábamos? Pues pasábamos la consulta o pasábamos en una carpa en ocasiones o, en fin, en lo que quedaba de un colegio o en cualquier lado. Increíble. Sí. Además de esa expedición, usted estuvo en otra, en Sierra Leona. Sí. Ahí las circunstancias a nivel médico creo que superaba la imaginación de cualquiera. Claro, claro. Otro país, o sea, otro país de los más pobres del mundo, Sierra Leona. Te recuerdo que hacia el 2014 se declaró una emergencia sanitaria a nivel internacional en África Occidental, tanto en Liberia, Guinea-Conakry como Sierra Leona, que era la epidemia de ébola. El ébola es una enfermedad que se conoce desde hace algunos años, pero nunca había llegado a África Occidental, como en este caso. Encima, la variante de ébola que llegó a África Occidental era una variante muy letal, que es la variante Zaire, se llama, que es muy letal, que, bueno... Ahí les vemos, discúlpeme que le interrumpa, pero ahí les vemos con eso, los EPI que ya estamos tan acostumbrados a ver ahora lo tenemos. Y que los vimos por primera vez cuando salían las imágenes del ébola. Ahí efectivamente, esos son los EPIs. Eso es la primera vez precisamente que yo hice una pandemia, ¿no? Después, en el año 2020, tuve que enfrentarme a otra pandemia que fue la de... Que no le pilló precisamente por sorpresa. Ya hablaremos de eso, pero ¿qué es lo que vemos ahora? Esa foto es súper bonita. La foto es súper bonita porque a mí me gusta mucho, porque todos los días se lavaba absolutamente toda la ropa con lejía. Había unas encargadas en Sierra Leona, en el centro en donde trabajábamos, en el centro de tratamiento de ébola, que se encargaban de limpiar las botas para higienizar el material todo lo posible. ¿Allí había otras infraestructuras que no existían en Haití? Allí había infraestructuras. Tengo en cuenta que estamos hablando de países, tanto Sierra Leona como Guinea-Conakry, en donde de base ya tenían, antes del ébola, tenían un médico por cada 70.000, 80.000 habitantes, ya de base. Entonces tenían unas infraestructuras básicas, unas infraestructuras de supervivencia para las enfermedades que entonces tenían en Sierra Leona, que eran la neumonía, el cólera y la malaria, fundamentalmente. Si a eso le añades una enfermedad tan letal como es el ébola, les cogió completamente en bolas. ¿Esos son los dispensarios? Eso es un hospital. Un dispensario, es un hospital. Eso es un hospital en la zona de Moyamba donde trabajábamos nosotros. Realmente no trabajábamos en este dispensario. La Organización Mundial de la Salud y Esa foto la comentaba con usted antes de empezar la entrevista. Permítame la expresión, es espantosa. Eso, pues, esa es la sala de ginecología. La sala de ginecología. Sala de partos. Un colchón que está terrible. La sala de partos. Esto es una sala de partos. Sí. Y no se higieniza después del parto. Porque da la sensación de que no. Si no tienen agua, ¿cómo la van a higienizar? Agua. Claro. Y ahí es donde cuelgan un suero. Eso es un colgador, una especie de perchero para los goteros. Efectivamente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que hizo en Sierra Leona para el tratamiento del ébola, creó unas infraestructuras independientes de las infraestructuras que tenía el país. O sea, el trabajo en Sierra Leona fue diferente al de Haití. En Sierra Leona se crearon hospitales específicos de ébola
centros específicos de ébola que normalmente llevaban organizaciones internacionales. ¿Quiere usted decir que estaban mejor organizados? Estaban organizados, sí, de una forma mejor, más... comparado con, estaban mejor. Efectivamente. Mejor. Comparado con lo que había. Con lo que había. Efectivamente. Lo que pasa es que sí que estábamos separados completamente. Ahí lo tienes. Vemos que están hasta vallados. Claro. Están apartados. Claro, porque encima el ébola, con esa alta letalidad, lo que hacía los extranjeros realmente éramos los apestados, porque estábamos tratando con una enfermedad que a ellos les suponía que quien lo tuviera moría. Y además lo contagiaba al otro. Moría. Y tiene una alta tasa de contagiosidad el ébola. Simplemente el toque, el compartir cualquier tipo de material hacía que... Entonces, ¿se ha erradicado a día de hoy? El ébola, esa emergencia sanitaria fue dada por finalizada en el año 2016. El ébola no se ha erradicado. El ébola tiene cada X tiempo, tiene una epidemia. Siempre salen pequeñas epidemias en África, cada 3, 4 años. El año pasado tuvimos una epidemia de ébola en el Congo. Siempre suelen ser en África Central. Me pregunto si cuando existen este tipo de expediciones de gente formada como usted, esa formación se comparte con los locales de allí, con los médicos locales de allí, para que ellos luego puedan continuar ese trabajo. Una de las cosas que hice yo en Sierra Leona y que me empeñé en ello además, fue la formación de los locales. Porque realmente nosotros vamos 5 semanas, 6 semanas, que es lo que nos dejaban estar en ébola. El ébola tiene tal alta tasa de letalidad que no nos dejaban estar más de 6 semanas, sobre todo porque teníamos que volver a nuestros países de origen. Durante esas 6 semanas yo me empeñé en formar a los locales, porque al final nosotros nos vamos, pero ellos se tienen que quedar. Y creo que hay alguna foto por ahí en la que yo le daba clases precisamente a los higienistas locales, a los enfermeros locales, sobre todo clases de atención sanitaria. Lo mismo que te digo antes, esos higienistas locales y esa gente local que trabajaba con nosotros, al final eran los apestados también de sus aldeas. De sus propias aldeas, de sus propios lugares de origen. Porque estaban trabajando con una enfermedad que para ellos era prácticamente su... Ahí les vemos tiempo de descanso, que también hay que relajarse un poco. ¿Tiempo de descanso? No, eso es tiempo de estudios. Uy. Tiempo de estudio. Ahí precisamente es la fotografía que te estaba diciendo. Ahí estamos dándole clases precisamente al personal local. ¿Se sigue en contacto con ellos o ese contacto ya se pierde? No. Realmente yo ahora mismo no tengo contacto con ellos. La verdad es que en ese momento tienes un contacto súper estrecho con ellos, súper estrecho. Te parece que son gente que tiene muchísimas ganas de aprender, pero al final pierdes de alguna manera. ¿Le gustaría volver? Mucho. Sí, a pesar de que, por ejemplo, en Haití se está recrudeciendo en los últimos meses el cólera, por ejemplo. Sí, mucho. ¿No teme por su vida, por su integridad? ¿No le importa? Pero no, temer por mi vida y por mi integridad. ¿Por qué? Va a un lugar que no es precisamente su casa. Es el miedo. Sí, es el miedo, sí. Vale, pero ese miedo es real. Sí, pero es el miedo. Pero el miedo no puede paralizarte. Tienes que seguir teniendo tus ideas claras. Yo sé para lo que vine, yo sé para lo que estoy trabajando. Yo sé que creo que es mi obligación. Creo que es mi obligación como médico de familia, en este caso como sanitario, intentar mejorar no solamente la salud de la población a la que atiendo habitualmente, sino allí donde pueda ayudar y donde se pueda necesitar. Esta gente en este caso Sierra Leona o Haití o cualquier otro lado del mundo, probablemente las necesidades son muchísimas más de las que nosotros nos podamos imaginar, muchísimo más. Entonces, vale, pero el miedo no nos puede paralizar. Teniendo en cuenta nuestra atención primaria, que de alguna manera se ha visto más visible durante la época del COVID, porque tuvimos una pandemia, eso no lo podemos olvidar. Me decía usted antes que se cumplen 3 años, del inicio de la pandemia, y aunque no lo parezca, ha llovido mucho.
Mucho, en cuanto a información, en cuanto a situación sanitaria, en cuanto a las medidas de protección, que todavía alguna gente las seguimos teniendo. ¿Cómo hemos afrontado eso con nuestro sistema sanitario? Porque sí es verdad que ha habido muchas quejas. Nosotros hemos visto dos ejemplos que son muy claros de lo que no debe ser un sistema sanitario, pero ¿el nuestro es perfecto? No, para nada, para nada. El nuestro no es perfecto y no creo que exista el sistema sanitario perfecto. Dice la Organización Mundial de la Salud que Francia tiene un sistema maravilloso. Nuestro sistema sanitario, nosotros tenemos una protección sanitaria en el mundo occidental, en Europa en general y en España en particular, que probablemente sea la envidia de cualquier lugar en el mundo. Pero creo que lo comentaba antes yo contigo, al final los europeos somos solamente un 8% de la población mundial y realmente ¿es perfecto lo que hacemos? No, no es perfecto. Pero es lo que tenemos y tenemos que mejorarlo y nuestra obligación está en mejorarlo, evidentemente. ¿Por qué siendo Europa una sola podemos encontrar distintos sistemas o distintas maneras de organizarse a nivel sanitario en los diferentes países? Porque precisamente estos días encontraba un gráfico en el que una planilla en la que podíamos ver cómo se organizaba, por ejemplo, no sabíamos que había copago sanitario en algunos países europeos. Ahí vemos el copago de los pacientes en la Unión Europea, del grupo de los 28. Hay países en los que sí hay copago sanitario, como por ejemplo en Bélgica. No veo muy bien desde aquí, usted me va a perdonar las dos dioptrías, pero sí es verdad que hay países en los que cuando uno va a ver a Javier Santana a su consulta, uno tiene que pagar. Y eso aquí es impensable. Gestiones sanitarias hay muchas. Y nadie dijo que ninguna fuera perfecta. Nosotros tenemos una muy desarrollada desde hace muchos años en España. Tenemos una atención sanitaria gratuita, universal, que tenemos que cuidarla y que es lo que nos gustaría exportar como tal. ¿Es la perfecta? ¿Es más perfecta la nuestra que la que tienen en Francia o Bélgica, que tienen copago? ¿Es más perfecta que la de Suecia? No lo sé, es una atención sanitaria que yo creo que tenemos que cuidarla y es verdad que tiene muchos fallos, es verdad que tiene muchos fallos y que hace aguas en ocasiones. Sí. Y hace aguas, pero... Y se queja la gente gente dice, oiga, a mí me gustaría que esto fuera de otra manera, ¿por qué hay tantas listas de espera? ¿Por qué Javier Santana tiene un cupo tan grande de pacientes? La gente se queja, claro que se tiene que quejar, pero probablemente se queja porque no conoce otras realidades. Pero mal de muchos, consuelo de tontos. Claro, efectivamente, exacto. Yo creo que el conocimiento de otras realidades, pero no solamente de nuestras realidades en el mundo occidental, en el mundo europeo, sino el conocimiento a nivel general haría que probablemente nuestras quejas no fueran tan agresivas en ocasiones, porque en ocasiones veo yo que las obligaciones, o como te diría yo, las quejas son excesivamente agresivas hacia aquellos que estamos intentando sacar esto adelante. Entonces, bueno... ¿Usted cree que una persona en Sierra Leona que está esperando a que le atiendan y puede esperar 1 hora, puede esperar 2 horas porque sabe que hay mucha gente y pocos médicos, espera tranquilamente y cuando le atienden, pero aquí estamos esperando una consulta, pasan 10 minutos de nuestra hora y pues, ¿pero por qué no me llaman? ¿Pero qué pasa? ¿Que está retrasado el médico? Es que probablemente en Sierra Leona ni siquiera tengan la opción de ir al médico. Ese es el problema. Es que ni siquiera probablemente en Sierra Leona tienen la opción de ir al médico y cuando van tienen que estar 2 días caminando para poder llegar al dispensario. También habría una pregunta y es si hacemos un uso adecuado de nuestro sistema sanitario. Porque quizás en Sierra Leona, pues, bueno, tengo una gripilla, pues voy pasando, que no estoy diciendo que haya que hacerlo así, hay que acudir al médico cuando hay que ir al médico, pero ¿hacemos un uso racional de nuestras posibilidades sanitarias? Tenemos un poco de miedo. Sí. Tenemos un poco de miedo, lo comentaba contigo al principio. Después de la pandemia. Sí. Bueno, digo después, pero y no es después porque todavía seguimos, sí. no ha terminado la pandemia. No, la pandemia, la Organización Mundial de la Salud no la ha dado por finalizada. En absoluto. Tenemos miedo y ese miedo nos paraliza, como te decía antes. Entonces, uso adecuado, la gente
la gente se siente mal y quiere que alguien le solucione el problema. Y para eso va el médico. Hemos perdido probablemente la capacidad de resiliencia que se dijo antes, ¿no? Hemos perdido la capacidad de resiliencia de poder enfrentarnos a las cosas habituales, pero no es que no hagamos un uso adecuado, hacemos el uso que la sociedad está acostumbrada a hacer. ¿Qué nos ha enseñado el COVID, tanto a las personas que están en el mundo sanitario como a los pacientes? ¿Qué les ha enseñado el COVID? Que somos muy vulnerables como seres humanos. La vulnerabilidad del ser humano. Y que tenemos, creo yo, que lo que el COVID debiera de hacer es potenciar de alguna manera el enfrentamiento al futuro sin miedo, con unas expectativas, pero sin miedo. El papel de los médicos de atención primaria, los que estaban en la primera línea de fuego, fue importantísimo. De hecho, tenemos imágenes suyas dando consejos a la población a través de los medios de comunicación, porque era necesario, era lo que la gente necesitaba. Usted hablaba anteriormente de Sierra Leona, que decía, es que querían que se les escuchara, que se les comprendieran, y a veces lo que se pedía era una explicación, porque no había explicación a todo lo que estaba sucediendo. Realmente cuando nos enfrentamos al COVID, nos enfrentamos a una enfermedad que no conocíamos. Las 3 primeras semanas teníamos mucho miedo, pero tenían miedo la población y teníamos miedo nosotros los sanitarios, porque no sabíamos exactamente a lo que nos enfrentábamos. Estábamos paralizados. Pero una vez que desde el punto de vista científico nos fueron dando la información adecuada, evidentemente esa información la supimos gestionar mucho mejor quienes ya teníamos una base científica que la población general. Entonces, bueno, realmente el COVID que nos ha enseñado, nos enseñó a que tenemos que superar probablemente, a ver, ¿cómo te diría? La adversidad sobrevenida. La adversidad sobrevenida. Efectivamente. Nos ha enseñado mucho el COVID en ese sentido, pero podemos sentirnos a día de hoy orgullosos de nuestro sistema sanitario y de la atención primaria en general. Yo creo que sí. Sí. Y estamos para eso. Yo creo que tenemos una atención sanitaria muy fuerte, tenemos unos médicos de familia que valen un montón, a los que le tenemos que hacer caso. Nosotros nos empeñamos desde las consultas, cualquier médico de familia se empeña en la prevención. Y la prevención no es otra cosa que la preparación para lo que pueda pasar. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero por lo menos tenemos que estar preparados para ello. Y para estar preparados para ello tenemos que prevenir, con la alimentación, prevenir con el ejercicio físico, que prevenir con los buenos hábitos de vida, que prevenir. Y con las adicciones también. Y con las adicciones. Que se sigue fumando mucho. Que no, ya da igual las campañas, se sigue fumando mucho. Claro, o sea, es prevención. Prevención de todas las medidas sanitarias, ¿no? Que para eso estamos los médicos de familia. A veces esas adicciones ocupan muchas camas. Muchas. La prevención, cualquier medida... Eso no pasa en Sierra Leona, ¿eh? No son las adicciones lo que ocupan camas. Las medidas sanitarias, sanitarias de prevención ahorran mucho dinero. Mucho dinero. A todos en general. Mucho dinero en medicamentos, mucho dinero en hospitalarias, mucho dinero. La prevención ahorra. Y la investigación, porque sé que usted también ha estado relacionado con el tema de la investigación. Cuéntenos cómo. Me obliga... Ahí, por cierto, esa fotografía importantísima porque les hicieron un reconocimiento a los médicos a través de la Sociedad Española, ¿no? de Medicina. Ver, eso fue en el Congreso. Era un reconocimiento a todos los médicos de familia de España por el comportamiento que hubo durante la pandemia. Se cogió un representante de cada una de las comunidades autónomas y bueno, pues nos hicimos esa foto con el presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar por entonces. Y bueno, fue un reconocimiento general a la acción de los médicos de familia durante la pandemia. Y ahí va también implícito ese reconocimiento del resto de la sociedad. Claro.
Claro. Porque mira, ustedes llamaron a mucha gente que tenía COVID, que estaba en casa y llamaban todos los días. Todos los días. Intentábamos, o por lo menos intentábamos llamar todos los días. Es verdad que muchas veces no llegábamos al 100%. Disculparnos si algunos no los llamamos, pero es que el tiempo no nos daba para más realmente. La verdad es que fue un momento duro. Una situación bastante dura. Hablamos de la investigación. Sí, hablábamos de la investigación. ¿A qué nivel ha estado usted relacionado con la investigación? Hablábamos de la investigación. Nuestra especialidad, la especialidad de medicina familiar y comunitaria, tiene implícita, creo que te lo dije en alguna ocasión, tiene implícita el tema de la investigación, en todo lo que es la prevención. Entonces, a mí es algo que me gusta además, lo pongo en práctica, y lo pongo en práctica no solamente yo, sino lo pongo en práctica con todos los residentes de la especialidad, y me gusta implicarme en ello. Es curioso que médicos, personas que han estudiado medicina, personas de ciencia, hagan un estudio sobre la fitoterapia. Que se hizo, eso salió del Centro de Salud de Ingenio. Efectivamente, hace como 8 años pudo ser. Ajá, sí, pudo ser. 8 años o 9 años, hicimos un... Sí, y aquello surgió a raíz de el conocimiento por parte de las consultas de atención primaria. Mucha gente nos decía, pues yo esto lo curo de tal forma, pues yo esto lo curo de tal cual forma. Y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no vemos exactamente cuál es el uso de la fitoterapia a nivel general? Porque nosotros, es verdad que nosotros estamos aquí para dar medicamentos, pero la gente muchas veces no usa medicamentos y le funciona también como los medicamentos. Es curioso. Y le funciona también como los medicamentos. Es la medicina tradicional. Y la medicina tradicional muchas veces, las plantas, para que la gente nos pueda entender, claro, las plantitas. La medicina que utilizamos ahora no viene a ser más que la evolución de la medicina tradicional. Que hay que tenerlo todo en cuenta, claro, de alguna manera. Forma parte también de la especialización del médico, sobre todo del médico. Y tú tienes que conocerlo. Tú como médico de familia, como médico que está a pie de ahí vemos de cama, parte de la publicación de ese estudio. Al pie de la cama del paciente, tienes que saber exactamente lo que usa la población. Es lógico. Y tienes que tenerlo controlado, porque muchas veces pensamos que solamente utilizan medicamentos que nosotros les damos, pero por fuera también se utiliza, y son tan válidos, muchas veces son tan válidos como los que nosotros damos. Se nos queda atrás que ha sido usted médico de ancianos en el centro en la residencia de Tafira. Sí, cuando terminé la residencia. Quizás eso también explique, bueno, su pasión por los más mayores y su cuidado siempre constante por aquellos que ya tienen una edad avanzada. Cuando terminé la residencia ya por el año, hace mucho tiempo, sí que es cierto que me propusieron desde la gerencia de atención primaria hacerme cargo de la residencia de ancianos de Tafira. Es una residencia muy grande, en donde había 350 ancianos, y eso hizo que durante 7 años me metiera en el mundo de la geriatría, sin ser geriatra, pero sí que me metiera en el mundo de la geriatría, de la gerontología, del cuidado de la persona mayor, y eso hizo que tuviera esa implicación con las personas mayores. Y ya casi para finalizar, hablaba usted antes de los buenos hábitos, y desde luego que usted sí que tiene buenos hábitos, que le hemos visto en cada maratón, que a mí no me va a encontrar usted allí, se lo digo. Yo soy activo en todo sentido. Quiero decir que yo soy bastante activo, y además... ahí le vemos. Sí. ¿Dónde es esto? Porque usted ha viajado también para participar en esta Esto fue un maratón, el maratón de Gran Canaria. No sé qué año fue, pudo ser en el año 2018 o 2017. He estado participando en un maratón de 42 kilómetros. La verdad es que... Casi nada, 42 kilómetros. Este fue el último, este fue ya en diciembre del 2022, en Valencia. Hombre, yo intento también potenciar buenos hábitos de vida. Yo creo que el ejercicio físico es fundamental. Pero para hacer 42 kilómetros ahí hay que tener mucho entrenamiento de base, no me diga que no. Claro. Esto no es, vaya usted a caminar media horita todos los días. No, nadie se levanta un día y dice, voy a ir a una maratón. Voy a correr un maratón de 42 kilómetros, nadie. Esto se necesita una constancia y una rutina, porque muchas veces te levantas, no tienes ganas de ir a entrenar, y tienes que ir a entrenar, y tienes que hacer kilómetros, y
Y para eso, para poder terminar 42 kilómetros. Pero bueno, se puede hacer. ¿Y qué satisfacción tiene eso de caminar 42 kilómetros? La satisfacción de la llegada después de 42 kilómetros, la verdad es que es de las cosas más bonitas que... ¿Ah, sí? ¿Lo recomienda? Absolutamente. ¿A cualquier edad? Yo no le voy a preguntar su edad, puede estar tranquilo. ¿A cualquier edad? Yo ya he llevado 14 maratones. 14 maratones. 14. ¿Y cuál va a ser el próximo? A mí me gusta viajar por... Hay un turismo de maratones por ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La verdad es que dentro del mundo de las carreras, del running, hay un turismo. Esta fue la última, Valencia. La próxima, pues no sé, Ámsterdam, Berlín. Ámsterdam, no ¿sí? Claro, un 42. Pero para eso tienes que ir a entrenar y tienes que ser constante, aun cuando aquel día te levantes y digas, hoy no puedo. Javier Santana, un consejo para la población, un consejo de médico para la población. Un consejo de médico para la población. Insisto en los hábitos de vida, insisto en la prevención. Para enfrentarnos al futuro hay que tener prevención en todo sentido, en alimentación, en buenos hábitos de vida, en ejercicio físico. Todo eso mejora muchísimo la calidad de vida. La calidad de vida. La calidad de vida no es tener medicamentos. La calidad de vida es poder enfrentarse cada día al reto de vivir, ¿no? Permítame que le haga un agradecimiento extensivo, yo me imagino que de todos sus pacientes, por esa entrega y esa dedicación que tiene con ellos cada día, por ese trabajo que realiza tanto usted como el resto de sus compañeros en la atención primaria, que están ustedes en la primera línea de fuego, pase lo que pase. Muchas gracias. Gracias, Javier Santana Aquiles, médico, medicina familiar y comunitaria. Exacto. Por haber estado con nosotros. Por cierto, ¿próximo viaje al exterior? Pues próximo viaje al exterior, acabas de poner una fotografía de mí buceando y va a ser un viaje de buceo. Es que claro, no lo había comentado, es que usted también se dedica a bucear, también. Eso tampoco lo había comentado. Y tenemos unos fondos marinos preciosos. Espectaculares. ¿Verdad? Espectaculares. Yo siempre digo, si en la península van a esquiar, ¿por qué no vamos aquí a...? Entonces no necesita ir muy lejos. No, pero bueno, también me gusta conocer fondos marinos por todo el mundo. Tiene que ser maravilloso. Gracias, a Javier ti, Santana, Teresa, por haber estado con nosotros. A ti, muchas y a gracias ustedes a ti. les esperamos en el próximo programa de Ágora. Espero que hayan puesto buena atención a los consejos que nos ha dado hoy nuestro invitado. Un saludo, hasta la próxima.